cristiana, yo estaba viendo en las redes sociales una joven madre precisamente hablando un poco acerca de lo que observaba como una dificultad. Por ejemplo, ella decía que en su trabajo, ella comparaba que 20 años atrás, ella, comenzando ¿cómo se llama? Su vida profesional, muy exitosa, todo bien chévere, y había como una cierta apertura, hasta una cierta apertura, de hecho, por parte de la gente que, aunque a pesar de que no eran cristianos, pues si tú eras cristiano, era como, qué chévere, tú sabes, te pido oración. Y yo creo que todas esas cosas siguen pasando todavía a mucha gente, pero para muchos otros es un tremendo problema. Por ejemplo, eso es uno de tantos ángulos. Ese que hoy observa que es totalmente diferente y se siente hasta que a veces debe hasta esconderlo, que no se note mucho que es cristiana, porque se siente como observada, fiscalizada, arrinconada. Okay. A veces siente hasta peligro, ¿no? Se siente de esa forma. Okay. Yo creo que siempre lo ha sido, fíjate, si nos vamos desde ese punto de vista, siempre ha sido un reto. Se me viene a la memoria que yo salí de aquí, obviamente pues uno como ahora está en TV y demás, y estamos en los live, pues por ser nena nos gusta maquillarnos un poquito y venir lo mejor que uno pueda. Salí de aquí directo a un residencial, hacer los servicios que hago todos los viernes. Y entonces alguien comentó, ¿ella es cristiana o es modelo? Porque para un residencial tan empaquetado, ¿en serio? Entonces, eso es un reto. O sea, yo tenía que ir al baño, lavarme la cara, cambiarme la ropa para ir a ministrar. Engreñarte y entonces, engreñarme para ir a ministrar. Ellos también merecen que yo salga bien representada, que yo entre bien representado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y en ese sentido, cuando uno analiza, uno dice, wow, la persona incluyó, debería ser modelo porque le queda bien. Trató de arreglarlo, le queda bien esa parte, pero ya lo había dañado, trató de arreglarlo. O sea, lo que quiero decir es, sí es un reto. Sí es un reto porque la gente está evaluando lo que tienes, lo que dejas de tener, lo que dijiste, lo que dejaste de decir. Estás en una lupa todo el tiempo. Todo el tiempo tú estás en una lupa. Y yo creo que particularmente la mujer. ¿Cómo tú lo evalúas, Juan? La mujer cristiana, ¿es difícil para la mujer ser mujer cristiana? Yo creo que yo he visto muchas mujeres, en términos generales, para mí no debería por varias razones. Yo creo que la mujer tiene estas múltiples facultades extraordinarias que cuando no se avergüenza de quién es, de en quién cree, de en quién confía y reconoce que Dios le ha transformado su vida, no debe permitir que nadie le ponga presión para que se sienta mal, aunque sé que en grupos de trabajo grande, la mayoría a veces se convierte para una mujer cristiana en un grupo que puede ser hostil, en un grupo que puede ser alguien que arrincona, como tú dijiste ahorita, en un grupo que le es incompatible una parte espiritual si luce moderna y si luce arreglada, que es lo que acaba de decir Moraima, como que se le hace incompatible reconocer una mujer espiritual bien arreglada y bien puesta con el hecho de que sea espiritual. Pero me parece que a la medida en que la mujer cristiana también se empodera de lo que es y logra establecer, vamos a decir, ¿verdad?, ese terreno en el buen sentido de la palabra, de que no se avergüenza de ser una mujer cristiana y que no se avergüenza de a lo que tiene que llamarle pan, pan, vino, vino, lo hace. No debería ser difícil. Creo que en un sentido he escuchado, ¿verdad?, un poquito el ángulo, por ejemplo, de la vestimenta, donde la propia mujer cristiana, ese comentario lo he escuchado, muchas veces lo que tiene disponible para comprar se le hace más difícil, porque la moda para las mayorías tal vez pues va un poquito más allá de los parámetros que ya está dispuesta a llegar, con referencia al escote, con referencia a si la falda llega hasta la rodilla o un poco más arriba de la rodilla, ¿me sigues? O sea, esa oferta que muchas veces la mujer tiene de ropa disponible para ella se le hace más difícil. En ese sentido, pues se le hace más difícil porque lo que está disponible es lo que el mercado establece como la norma. Pero en términos generales no debería ser, y concluyo con esto, no debería ser un ambiente difícil para la mujer cristiana de hoy. No debería ser. Porque hay un grupo que puede
digo yo, observo, ¿no? Tengo la impresión de que hay gente que, hay mujeres que interpretan que la mujer cristiana es una mujer sometida en el mal sentido de la expresión, y que por lo tanto ese grupo de mujeres, las mujeres cristianas, no son capaces de apoyar mujeres, ¿ya? Por su condición de estar sometidas según lo que ellas pueden evaluar de manera, claro, por el machismo, ¿no? Por el llamado machismo. Entonces eso las pone en una posición un poco complicada, porque Qué bueno que no se pueden alinear a este otro grupo de mujeres que se promueven como grandes defensoras de la mujer, ¿no? Qué bueno que traes ese punto, porque también las ven que no son capaces de ocupar una posición directiva o presidencial, porque como representan a la mujer sometida. A mí tú no me pongas a dirigirme una mujer, o sea, que dirija un departamento, que dirija una compañía. Esos casos se dan también. O sea, que porque la mujer cristiana lo que representa para algunos, no es mi opinión, para algunos es la mujer sometida. Es la mujer débil. Sí, la mujer débil. Para algunos, por ese es el concepto, no en para la algunos. práctica. Por eso digo que la mujer cristiana bien puesta, que no se avergüenza de quién es, que no se avergüenza del evangelio, es todo lo contrario. Está dispuesta a tomar burla. Claro. Está dispuesta inclusive a que sabe que en los círculos la pueden estar bulleando. Lo estamos viendo ahora mismo. Que es una boba, por ejemplo, porque hay mujeres que hoy día se jactan de que en el fin de semana estuvieron con 2 o 3 hombres. La mujer moderna de ahora, profesional, de la calle, que no tiene a Cristo como parámetro, se jacta. Entonces la cristiana que es fiel es la boba, pero esa cristiana que es fiel debería sentirse orgullosa en el buen sentido de la palabra, de lo que es y de por qué está siendo fiel. Al final yo creo que la mejor fiesta la tiene ella, la cristiana, no las 3 que estuvieron, porque son de todo el mundo y nunca tienen a nadie, ¿verdad? Así que en ese sentido a mí me parece que la conciencia de lo que está en la mente de la mujer cristiana juega un papel fundamental para que ella se sienta bien o no. Realmente depende de cómo ella ha organizado sus pensamientos, de quién es ella en Cristo, para no dejarse sentir mal por el buleo o por lo que le quieren achacar las que no son cristianas. ¿Cuál es el reto de la mujer cristiana? Que nos hablen las mujeres. Vamos a escucharlas. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Buenos días y Dios me los bendiga. Amén, amén. Estaba rogándole al Señor, Señor, que entre mi llamada. Y ya tengo la oportunidad de hablar. Pues le empezaré diciendo, buenos días, Dios me los bendiga. Amén. Le empezaré diciendo es que la gente en Puerto Rico, y te estoy hablando de Puerto Rico porque es donde vivimos, la gente en Puerto Rico tiene un mal concepto originalmente de la mujer cristiana. Veían a la mujer cristiana con estas faldas largas, arrastradas por el piso, con los pelos largos, sin arreglar, con las caras lavadas o las caras fregonas, y veían a esta cristiana así. Pero según han ido pasando los tiempos, que la mujer se ha ido empoderando, que la mujer no es que no esté sometida a su marido, lo que pasa es que sometimiento, yo siempre he visto esta palabra, sometimiento es como estar a los pies de mi marido. No, a los pies de mi marido no es estar, no es someter, es simplemente que yo tengo que estar al lado de mi marido, detrás de mi marido, al frente de mi marido. Y si yo tengo que llevar la voz cantante cuando él no la puede llevar, pues la llevo yo, porque Dios me dio el Señor mismo nos ha dado ese poder. Nosotras somos guerreras, nosotras somos princesas del Señor. Y una mujer cristiana arreglada, donde quiera que se pare, siempre sobresale de las demás, siempre sobresale. Yo siempre me he dejado llevar mucho por estas mujeres cristianas de Puerto Rico, que han sido mujeres valientes, como la pastora Divina, la pastora Wanda Rolón, la pastora de allá la que es de, creo que es Canoa, no me acuerdo su nombre ahora mismo, pero todas estas grandes mujeres cristianas que han sabido llevar el estandarte del Señor en sus manos y han sabido decirle, yo soy cristiana y tengo el derecho a opinar, tengo el derecho a mandar, dirigen grandes iglesias llenas de mujeres y de hombres,
porque no es fácil que una mujer lleve el mando para un hombre. Ahora voy a plantear lo siguiente. Y el reto de la mujer cristiana es distinto al reto de la joven cristiana. Yo creo que por estar rodeada precisamente de la presión la de joven la tiene ola. más reto. Ajá. Sí, ¿verdad? la Debe ser joven, más complicado. Sí. A las jovencitas cristianas. Sí, Wow. tiene más reto. O sea, nuestras hijas, ¿no? Yo no tengo hijas, pero nuestras hijas, o sea, complicado, ¿no? Sí, porque todo sí, lo que sí. las rodea es una cosa tan hostil, el mundo es hostil. Sí. Claro. Buen día, Ruta. Buen día, Dios les bendiga a todos. Amén. Mira, el reto es fuerte, tanto como para las damas como para las jóvenes es aún más fuerte, porque ellas marcan una diferencia, y no solamente en cuanto a vestimenta, sino en cuanto a su proceder, son el eje y el centro de atracción, tanto en escuela, en trabajo, donde quiera que ellas están. Porque en este tiempo la gente no puede procesar que una mujer o una joven cristiana puede tener pensamientos propios, que una mujer cristiana puede ser una emprendedora, que una mujer cristiana puede ser un líder influyente en su congregación, en su comunidad y en donde quiera que vaya. Porque parten de la premisa que debes estar sujeta a tu esposo. Amén. Pero eso significa que mi esposo y yo vamos a hacer un equipo y que juntos vamos a lograr cosas tanto para nuestras familias como para el carácter de cada uno individual. Entonces, una mujer cristiana que tiene ideas propias es un peligro para muchas congregaciones, porque no pueden tener quizás cierto control sobre ella, y pues es fuerte, es bien fuerte. Ok, ella lo pone como en el contexto también de la iglesia, pero a mí me parece que la mayoría de las iglesias ha cambiado tanto de que la figura de la mujer está siendo totalmente reconocida, están ocupando todos los puestos, y que tal vez en un momento sí, porque yo tengo 33 años de servirle a Cristo, y eso es bastante tiempo como para ver cómo la iglesia ha evolucionado con respecto a su visión de la mujer. Hoy día es todo lo contrario, o sea, ante el hombre que no quiere liderar o pastorear, ahí se levanta una. Ahí está ella disponible, y lo bien que lo hacen. Y no sé si me equivoco, muchachos, pero yo creo que de las voces pastorales en este país, las principales son mujeres. Ahora mismo. En este momento. Claro Estoy totalmente de acuerdo con. Claro que sí. O sea, Estoy totalmente de acuerdo no son contigo. hombres, En son términos mujeres. públicos, o por lo menos vis a vis, son muchas mujeres. Claro que sí. Ruta, buen día. Buenos días, yo me uno a las palabras de Juan Carlos. Creo que cuando reconocemos quiénes somos en el Señor, la autoridad de Él nos cubre y somos capaces de enfrentar lo que pueda decir X o Y. Exacto. En cuanto a la forma de vestir, gloria al Señor, que han habido mujeres que han manifestado el poder del Señor y se ven tan espectaculares que ya hay opciones para nosotros las chicas súper bellas. Muy bien. Qué bueno, gracias por estar acá. Amén. Esa Adelante, parte Ruta. del empoderamiento de la mujer, en el buen sentido, Ajá. de sentirse segura de quién es, de que no se avergüenza de llamarse mujer cristiana. Yo creo que la pasa un poquito peor aquella que sí todavía le da pacho, o sea, que su nivel de madurez emocional y espiritual no se ha desarrollado un punto que esté dispuesta a aguantar la presión del mundo, porque la presión del mundo es arrolladora. Sí. Y en los trabajos, ni hablar. Correcto. Ahí la cosa es bien complicada para mucha gente, ¿no? Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, chicos, que Dios los bendiga mucho. Amén. Amén. Les Cuenta. felicito una vez más. Siempre Gracias. unos temas súper interesantes y muy edificantes. Y en el de hoy que tienen, tenía que llamar porque de verdad, todo lo anterior que ustedes han dicho es cierto. Pero lo viví en carne propia hace como una semana y me dolió tanto. No la conozco a ella, pero me dio pena. Entrevistaron a 3 chicas para un trabajo de oficina. La que mejor hizo su approach, su presentación, fue precisamente la cristiana. Y digan por qué no le dieron el empleo, por qué prefirieron a otra. Por la pinta que tenía de cristiana. Wow. Al yo al escuchar eso, ¿sabes? Eso me desgarró el alma porque hizo bien su trabajo. Estaba bien. Y simplemente por la pinta de ser cristiana, o sea, ¿qué es eso? Sí. Wow. Mira eso. Muchachos, Tremenda pérdida para esa compañía. Sí, claro que sí. Así Muchachos, es. si ustedes supieran que cuando yo lo he tenido en varias empresas, y lo digo respetuosamente, pero cuando a mí me llevan
bueno, yo me gano la vida, mi trabajo principal es siendo conferenciante, ese es el principal. Y a veces yo veo a la actitud de la gente cuando yo entro, me miran como que, ajá, ¿y ella? ¿Y de qué nos va a hablar? Porque es cristiana, porque la escuchamos aquí o la escuchamos allá y se distingue por ser cristiana, habla como cristiana. Y cuando comienzan a leer mi biografía, que, lo digo públicamente, por mí que ni la leyeran. O sea, yo quisiera que me presentaran, Moreno yo era conferencista y ya. Pero, pues, tienen un código, ¿no? Cada vez que te van a presentar, es como decía MacDiel. Uno acá se va sintiendo como que hay que no sigan leyendo cuando leen la biografía de los premios, dónde he estado, dónde he participado, fuera, dentro y fuera de Puerto Rico. Tú le ves el rostro a la gente como va cambiando. Entonces habla más mi título, donde yo he estado, quién me ha premiado, todos los premios que tienen, que lo que yo pueda aportar. O sea, tú les ves las caras como que van bajándose, como que con Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz, con el otro, en el Congreso. Y yo preferiría que eso ni lo mencionaran, porque yo quiero que la gente me valore por lo que yo pueda aportar y no por el título que tengo en la pared, que están allí en mi casa, los logros premios o los logros anteriores. No, porque yo no puedo vivir de glorias pasadas, eso pasó. Pero es necesario, para ti, yo sé que hay muchas mujeres que nos escuchan, porque aunque es cierto que ninguno debe valorar al que tenemos de frente que nos va a hablar por el pedigrí, pero obviamente cuando está el pedigrí, en el caso de las mujeres tampoco, o sea, si para un hombre no debe estar excluido, para una mujer no debe estar excluido. Y así como el pedigrí, ¿verdad? Todos los logros anteriores hablan mucho de la persona que ahora me va a hablar y que afecte la forma en que voy a recibir ese mensaje, pues que se diga, ¿verdad? Y en ese sentido es como cuando alguien con el título de doctor, que tiene un doctorado en tal preparación, la gente lo ve distinto y lo recibe distinto a que si no tuviese el título. O sea, el mero hecho de decir, y ahora nos habla el doctor fulano de tal. Ok, pero si yo no lo tuviera, si yo no hubiese tenido todo ese bagaje o no hubiese sido conferencista en diferentes lugares fuera de Puerto Rico que me han posicionado, entonces yo no tendría la oportunidad de hablar. Yo entiendo tu punto perfectamente. Claro, para mí sí. Me refiero a ciertas empresas, ¿no? Claro. Que no estoy hablando ahora aquí sino estoy hablando como conferencista. Entonces, si yo no tuviera ese mismo nivel que tienen los otros conferenciantes, inclusive yo sé que a mí me han dado la oportunidad por encima de otros por el pedigrí. Vamos a ser claro, por favor. Entonces, ¿qué pasa con el que no lo tiene? Digo, no me quiero tirar, espero que me sigan contratando. No es que no quiero que lo lean, es que yo quiero que mejore, la gente evalúe lo que soy yo por ese tipo de conferencia que le estoy llevando. Es que yo lo veo, fíjate, es que una chica joven que Fernán lo trajo a relucir, cuando a ti no te impidió ser una mujer cristiana, ganar todo eso, todo ese pedigrí, tener todo eso, ese pedigrí. En ese sentido, sí. Pues entonces es importante para la nueva generación decir, espérate, que yo no tengo que esnuarme, vamos a hablar. O sea, yo no tengo que bajar mis estándares de mujer cristiana para tener logros. Esta ha mantenido unos estándares de mujer cristiana y mira los logros. O sea, te conviertes de repente en una buena referencia a seguir. Ese punto te la tengo que dar porque he tenido mujeres que me han escrito y que me han dicho, wow, que una mujer nos representa. Hay un premio que yo tengo que solo lo ha ganado Lola Rodríguez Tío, Julia de Burgos y yo. Y hay gente que me escribe y dice que una mujer cristiana esté en un libro en Inglaterra. Eso aparece escrito en un libro en Inglaterra. Eso fue un premio que yo gané en Colorado. Entonces las mujeres me escriben, wow, qué orgullo. Y yo pues uno como que sí que chévere, lo celebré, pero si lo vemos desde ese punto de vista que tú lo traes, representando a la mujer cristiana, pues entonces sí tengo que dar el crédito de, ¿verdad? Yo creo que eso le quita presión a las nuevas generaciones. Creo que la mujer cristiana, como por ejemplo la que nos han llamado aquí, hay una de las hijas de Rafael Torres Ortega, dirige una farmacéutica. Entonces, por ser una mujer cristiana, ella va a excluir su preparación académica y que ha dirigido por tantos años con éxito esta farmacéutica. O sea, y una mujer cristiana de testimonio.
O sea, no hay límites para una mujer cristiana, y todas las que yo veo que se sienten orgullosas de serlo, que no les da vergüenza, son mujeres que tienen mucho éxito en el mundo empresarial, en el mundo secular. Son mujeres que se respetan y que no tienen que vender sus principios y valores. Por eso, quien debe tener la presión es el mundo de una mujer cristiana, no la mujer cristiana del mundo. ¿Me expliqué? Sí, sí. O sea, sí. Aquí va una cristiana, Claro. agárrense en que aquí va una cristiana, Claro. bien puesta, sabe lo que quiere, sabe lo que tiene, sabes cuál es su objetivo, no tiene vergüenza en testificar quién la salvó, quién es el rey de su vida. Y wow, para mí es, ¿verdad? Se convierte en todo lo contrario. La presión ahora la tiene el mundo. De hecho, en esa línea, por eso creo que hacen burla de nosotros, porque saben que tenemos la capacidad, hombres y mujeres, pero en este caso las mujeres, de ocupar los lugares que a nosotros nos dé la gana ocupar. Por eso el mundo hace burla de nosotros, o quiere hacer burla de nosotros, porque quiere decirle a la mujer cristiana también: chica, tú que vienes subiendo, si sigues siendo una mujer cristiana con este asunto de los principios y valores, te vas a quedar atrás, aquí no hay oportunidad para ti. Ese es el mensaje de esta nena, de la oyente que nos llamó, que no fue escogida por tener pinta de cristiana. Qué triste. Qué La triste. empresa la perdió. Yo le garantizo a esta joven que el Dios que ella le sirve la va a poner bien en alto. Amén. Bien en alto. Y quien perdió fueron ellos y no ella. Bueno, resultó tremendo tema este. Así es. Sí, como que dio otro giro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno por demás. Felicito a todas las mujeres, me quito el sombrero y sigan ocupando todos los lugares, ¿verdad? Habidos y por haber, que si en algún momento... No, esto no lo voy a decir, me lo voy a reservar, porque va a decir, diantre, Juan, tú aprovechas toda la oportunidad. Tíralo, Juan, tíralo. ¿Tú te imaginas? Ya hemos tenido gobernadora. ¿Tú te imaginas que Proyecto Dignidad quede inscrito y que la candidata a ese puesto a gobernadora sea, pues, precisamente su gobernadora, una mujer? ¿Cuál es el problema? Que sea una mujer cristiana hecha y derecha. Aquí hay miles de hombres que yo estoy seguro que le van a dar el voto. Eso es si así. ese fuese Claro el que escenario en un futuro. Claro que sí. Pues, ¿de qué estamos hablando? Claro que sí. Arriba. Felicidades a todas ellas. Claro que sí. La emisora favorita de las mujeres, by the way. Eso es. Nueva Vida.